Bautista de Fe de 1689. Este es el mensaje número 15 ya, que hace que comenzamos. Mensaje número 15 y estamos en el capítulo número 4 de la creación. Hace 8 días comenzamos el párrafo número 1 y lo titulábamos Visión General de la Creación. Hoy vamos a ver, hermanos, los párrafos 2 y 3 de este capítulo. Es decir, este capítulo tiene solo 3 párrafos. Más adelante ampliará un poco más el tema que vamos a ver hoy acerca del hombre, pero por eso no lo desarrolla acá. De la creación, visión general de la creación, párrafo número 1, y veíamos cómo Dios creó en 6 días los cielos y la tierra. Eso lo llamamos hace 8 días. Y ahora vamos a ver, hermanos, el párrafo 2 y 3, que tiene que ver con la cúspide de la creación. ¿Cuál será? El hombre. El hombre es la cúspide de la creación. Obviamente, al hablar de este tema del hombre, yo pensaba que esta es una de las razones por las cuales hoy día existe el humanismo, y las iglesias se volvieron muy humanistas, es decir, centradas en el hombre. Y vamos a ver que realmente sí, el hombre es la cúspide de la creación, pero el centro no es el hombre, el centro es Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, y por lo menos quise comenzar por ahí. Bien, vamos con el párrafo 2. Usted tiene la confesión de fe aquí tengo una con noticas, me imagino que es de Jorge. Ah, no, usted tiene su... Sí, se le perdió, sí señor, aquí está, venga por ella. Ojalá que otro no la dejen también por ahí así, y la traigan. Bueno. Bien, párrafo número 2. El título que le podemos dar es, como ya lo dije, es la cúspide de la creación, el hombre. La cúspide de la creación es el hombre. Y ese párrafo tiene 3 secciones y él dice así. Dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que es mutable, que era mutable. Perdón. 3 secciones. La sección número 1, hermanos, y como ya le dije, yo voy aquí leyendo versículos porque tengo muchos. Me voy a demorar un poquito en la sección número 1 y usted lo va a entender ahora por qué. La sección número 1 se le puede llamar la constitución del hombre. ¿Cómo fue constituido el hombre? Inicialmente vamos a hablar de esa parte. Dice esa parte, esa primera sección del párrafo, dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, eso ya lo vimos, pero entonces ahora dice, creó al hombre, y luego comienza a decir cómo lo creó, varón y hembra. Lo creó con almas racionales, es decir, tienen capacidad del pensamiento, de razonar, e inmortales. Él fue creado de una manera inmortal, haciéndolos actos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Es decir, Dios crea a este hombre y lo hace con una capacidad de poder vivir con Dios, y eso es bien interesante. Lo primero que quiero resaltar aquí, hermanos, de este párrafo es que Dios creó 2 sexos, macho y hembra, no un tercer sexo. Y aunque la confesión no se explaya en eso ni da muchos versos, yo sí me voy a explayar un poquito aquí por el contexto. Recuerde que esta confesión fue hecha hace 300 años, más de 300 años, y pues sí, siempre ha habido ese problema, pero hay que enfatizarlo ahora. Entonces, lo primero que puedo resaltar acá de la creación es que dice, creó al hombre varón y hembra. Y en Génesis 1:27 entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note bien, varón y hembra los creó, no hay un tercer sexo. Jesucristo, cuando responde a la pregunta del matrimonio, en Mateo 19, 4 al 6, él dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón
y hembra los hizo. Y dijo, note, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, no a un hombre, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, es decir, una sola carne, no lo separe el hombre. Cuando yo meditaba en esto, yo decía, tremendo, porque dice, varón y hembra para ser una sola carne. Cuando el varón y la hembra se unen, son una sola carne. Cuando un hombre y un hombre se unen, eso es asquerosidad, eso no es una sola carne. Cuando un hombre y cuando una mujer y una mujer se unen, eso es asquerosidad, eso no es una sola carne. Esto se llama, hermanos, desviación e ir en contra de la voluntad de Dios, e ir en contra de lo establecido por Dios. Cuando yo me puse a pensar en esto y a traer algunos pasajes, hermano, quiero mostrarle por la Escritura que es cierto que Dios abomina el pecado de los hombres, pero hay un pecado que Él detesta, y es este pecado precisamente de la homosexualidad. La razón, y como lo vamos a ver ahora, es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y parte de esa imagen y semejanza es que Dios hizo al hombre de unas características que Él así lo quiso, así lo determinó. Violar y violentar para las funciones para las cuales Dios creó al hombre, es ir en contra directamente del Creador. Es decir, hay muchos pecados, pueden haber, y todos los pecados, es decir, si no se arrepiente el hombre va a ir al infierno, pero este pecado, hermanos, es tan aberrante delante del Señor, tan abominable, que la Escritura se ocupa varias veces de eso. Por eso yo puedo decirle ahora que esa es una de las razones por las cuales la Biblia registra y claramente lo podemos ver, y voy a leer eso, que esa es la razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y precisamente la dejó como un ejemplo para nosotros. En Génesis 13:13 yo leo lo siguiente, y dice que más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No te dice que eran malos, eran pecadores contra Jehová en gran manera, y esa palabra gran manera, y usted sabe que allí había todo, por eso se llama la sodomía. En Judas 6:7, antes de leer allá un poco, dice, y note esto, y esto me llamó la atención, obviamente, no me voy a contradecir en mi enseñanza, pero hay algo que me hizo pensar. Dice Judas 6:7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, estos ángeles que no guardaron su dignidad, yo sé que es bien difícil esa parte, pero es que mire lo que dice, sigue diciendo el texto, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y por eso aquí hay una complicación, dice que de la misma manera que aquellos, y yo cuando lo miraba, digo, uy Señor, está hablando de ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No sé, hermanos, si algún, porque aquí hay una división y yo todavía no me convenzo bien todavía, por lo que Jesús dijo que no hay, que los ángeles son asexuados, es decir, no tienen sexo. Pero algunos dicen que lo que está diciendo acá es que parte de ese abandono de los ángeles fue que tuvieron relaciones sexuales con los hombres. Puede ser, porque eso es lo que está diciendo acá. Todavía no he cambiado, pero es que lo estoy viendo más amplio ahora, pero puede ser que esa sea la razón porque Judas lo toma y dice, así como ellos, entonces hicieron lo mismo estos sodomitas, y por eso Dios les prendió candela, les metió fuego ardiente, y es más, dice lo siguiente, sufrieron el castigo del fuego eterno. En otras palabras, cuando uno ve arder a Sodoma y a Gomorra, que cayó azufre sobre esas ciudades porque todos eran homosexuales, y al punto que el mismo Lot dijo, tengo 2 hijas que son vírgenes, yo se las saco para que no vengan a abusar contra estos hombres que están acá. Ellos dijeron, a nosotros qué nos importa. Rechazaron a las hijas, es más, cogieron a Lot y dijo, ahora le vamos a coger esa a usted. Sus hijas no nos importa, así sean vírgenes, pero usted sí nos importa. Como no nos deja esos hombres, venga usted para acá. Y los ángeles tuvieron que arrebatar a Lot de estos hombres. Hermano, esto es terrible porque dice que el Señor, cuando les mete candela a esas ciudades, ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Es decir, ellos, ahí vemos el anticipo del infierno.
¿Y a quién se lo dio primero? A estos homosexuales. Ahora, Romanos 1, 21 al 27, y lo voy a leer porque esto me impactó también, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Note, profesando ser sabios se hicieron necios. Vamos a ver cuál es la necedad. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuche, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando dice que Dios los entregó a la inmundicia, es que Dios los dejó actuar conforme a lo que sus corazones querían. Y note lo que dice aquí, que esto es impresionante. Dice que conforme a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los homosexuales y las lesbianas están deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y mire, por esto Dios los entregó, y otra vez entregó, es que los soltó, los dejó actuar en sus malvados corazones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando yo leía esto, yo decía: Señor, sí, yo sé que la gente va al infierno por su pecado, y si la gente no se arrepiente, y no importa si es un borracho, drogadito, lo que sea, va al infierno, homosexual va al infierno. Pero lo que yo quiero notar, hermanos, es que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está castigando de alguna manera, como más fuerte, el pecado de la sodomía. Porque la Biblia dice que Dios hizo, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. ¿No hay un sexo binario, es que lo llaman? No. Varón y hembra. Escuchando al pastor Miguel Núñez, yo me aterré porque él es un médico, un especialista, y él dijo: es impresionante. Anteriormente él decía, el médico cogía al niño cuando salía y lo ponía y decía: ah, una niña, un niño, ya, de una. Hoy día el médico coge cuando sale y dice: tremenda esta persona. Vamos a ver más adelante qué será. Hermano, esto es corrupción del corazón del hombre, que Dios le permite al hombre desbordarse. Así que un homosexual y una lesbiana es un abandono de Dios. Lo abandonó y lo entregó a esas pasiones. ¿Hay arrepentimiento? Sí. ¿Se puede arrepentir? Sí. ¿Tiene misericordia Dios? Sí. Pero déjeme decirle, cuando una persona, un hombre, está cogiendo deseos hacia un hombre, Dios lo está abandonando y le está soltando a su pecado perverso. Igual cuando una mujer comienza a tener inclinaciones hacia una mujer, es que Dios tiene problemas, está teniendo problemas con Dios por haber abandonado a Dios, por no darle la gloria a Dios. Dios los entregó. Por la idolatría. Esto es impresionante. Y entonces ahora, en 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ya, ni los afeminados. ¿Pero por qué tenía que ampliar ni los que se echan con varones? Porque Él quiere mostrar que este es un pecado aberrante delante de Dios. Y el problema que tenemos hoy día, que si yo sé que me están escuchando por acá, los del movimiento LGTBI o toda esta gente, porque todo esto de inclusión no va sino para eso. Aun si el presidente Petro de Colombia me escuchara ahorita, me cortaría, yo lo sé, porque ellos son defensores de todo esto. Por eso me iba a meter en problemas, pero el cristiano que votó por Petro, yo ya lo he pensado antes. Porque uno no puede ser cristiano y estar con aquellos que defienden esto.
Amén. Ustedes me conocen a mí y ustedes saben que yo, hermanos, soy una persona que ataco esto. Amén. Así mi padre y mi madre y mis hijas y todo el que sea, hermano, coja por aquí, yo por ahí no cojo. Y atacaré siempre esto, hermanos. Porque así está en la Escritura. Así que no defendamos cosas, hermano. Y si le dolió, pues allá, hermano, dale perdón al Señor y chica adelante. Ahora, la composición del hombre, ya lo vimos, varón y hembra los hizo. Pero sigue hablando de la composición del hombre, y aquí tenemos que ver que Dios hizo al hombre entonces de una parte material y una parte inmaterial. Primero dice que lo hizo varón y hembra, y yo quería especificar eso. Ahora vamos a ver cómo lo hizo. Lo hizo, hermanos, de una parte material y de una inmaterial. No fue creado tricótomo, sino dicótomo. No son tres partes, sino que son dos partes. Hermano, yo todo el tiempo defendía la tricotomía. Es más, cuando entré a la Reforma, yo hasta investigué lo que pude y tanto investigué sobre eso que traté de hacer una ponencia. Me acuerdo tanto a los pastores de Decisión Jesús diciéndoles que no, que el hombre es tricótomo, porque yo defendía eso. Y no me podía convencer, porque así me levanté, porque así me enseñaron y porque era más fácil. Yo estaba atestado de los libros de Walt McNee y de Paul Yonggi Cho y de toda esa gente, y entonces me convenía mejor porque le enseñaban a uno de una manera, como el lugar santo, entonces yo con el cuerpo estoy en el atrio, con mi alma estoy en el lugar santo y con mi espíritu en el lugar santísimo, y eso encajaba lo más de bien. Que yo defendía la tricotomía, pero más por experiencia mía que por lo que la Biblia decía, hasta que Dios me convenció con su palabra y tuve que dejar, y lo dejé, hermano, hace apenas unos 7 años o 6 años, y luego me volví dicótomo. Uno de los versículos que bregaba conmigo era 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí están los tres, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otro texto como Hebreos 4:12, de la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu, todo eso y otros por ahí. Pero entonces, ¿qué comprendí? Que la Escritura, cuando habla de alma y de espíritu, habla de lo mismo, es decir, son sinónimos en la Biblia, son palabras intercambiables, y se lo quiero mostrar en algunos pasajes para ver esas palabras intercambiables. Y como estamos hablando de la creación, Dios hizo al hombre varón y hembra, pero lo hizo de una parte material y una parte espiritual. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, escuche, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántos materiales ve usted allí? ¿O cuántas composiciones mejor? 2. Formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Usted ve algo más? Claro, los tricótomos dicen: fue el hombre un ser viviente, ahí está la tercera. No, el hombre fue un ser viviente porque tenía dos compuestos: material, polvo de la tierra, y soplo, hálito de vida. Es decir, el hálito de vida es la parte espiritual, y la tierra, el polvo de la tierra, la parte material. Y pare de contar. Cuando la Biblia habla entonces de alma, o luego habla de espíritu, son términos intercambiables en la Escritura, y eso es lo que vamos a ver. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Usted ve ahí 3? 2 nomás. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, la Biblia siempre va a hablar de esa manera, solamente de dos elementos. En Mateo 10:28 Jesús dijo lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Ve? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuántos materiales hay ahí? Composiciones, 2. Cuerpo y alma, no hay más. Ahora, en Santiago 2:26, uno lee lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuántas composiciones ve? 2. El cuerpo sin espíritu. Entonces la Biblia va a hablar el cuerpo sin espíritu, el cuerpo sin carne, el cuerpo y el cuerpo y el alma. Va a hablar el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu. Siempre va a usted ver esas palabras intercambiables en la Escritura. No pueden haber 3. Ahora, esta tricotomía inclusive no es bíblica. Esta tricotomía salió de los griegos. Ellos eran los que les convenía hablar de esto, porque ellos hablaban y no solamente los griegos, más que todo como eran los gnósticos, porque ellos posteriormente les encantaba hablar de que el cuerpo era malo, ¿no?
y que el espíritu y el alma también mala, pensamiento, voluntad, emoción, pero que el espíritu estaba encarcelado en el alma y ella sí era buena, entonces había que liberarla, y muchas personas con sus religiones eso es lo que tratan de hacer. Entonces la primera parte, eso es lo que vimos, la composición entonces del hombre. Dios lo hace varón y hembra, no hay un tercer sexo, y los hace de dos componentes, en este caso material, espiritual, es decir, cuerpo. Cuando morimos, hermano, y esto es lo mejor, porque si somos tres, esa es la gran pregunta. Si fuéramos tricótomos, con una persona muere, la palabra muerte es separación. Nosotros sabemos qué hacer con el cuerpo, lo enterramos, pero la Biblia dice que el espíritu va a Dios que lo dio, y el alma, ¿dónde va? O sea, la muerte es la separación de la parte espiritual y la parte material. Y entonces ya sabemos del cuerpo, pero el alma y el espíritu, ¿ve? Entonces, ¿qué hace usted cuando la Biblia dice que el espíritu va a Dios? ¿Qué hace usted cuando dice que el alma va a Dios? ¿Qué hace usted cuando la Biblia registra aún que el espíritu, que el alma va a ser quebrantada en el infierno? Entonces, esta confesión por lo menos nos está hablando de esa composición. Ahora, la sesión número 2, porque tengo que mirar las dos partes. La sesión número 2 nos habla de la identidad del hombre. Y luego dice la segunda parte, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Además de que Él fue hecho hombre y mujer, y fue hecho de una manera material, de una parte espiritual, entonces ahora la confesión nos dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fue hecho a imagen de Dios, y entonces aquí lo explico un poco, en conocimiento. Es decir, esa imagen de Dios tiene que ver con el conocimiento que Dios le transfiere al hombre. En justicia, Dios hizo al hombre justo. En santidad, Dios hizo al hombre santo. Justicia aquí tiene que ver con el carácter de Dios. La santidad tiene que ver entonces cómo demostrar ese carácter de Dios de verdad. Entonces aquí podemos ver que el hombre es la cúspide de la creación, como yo le había dicho, porque es el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos, hermanos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos ahora es, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue perfecto, cuando él cae, ¿pierde esa imagen y esa semejanza? Muchos dicen que sí, que se perdió, pero nosotros no podemos afirmar de esa manera, por lo que le voy a mostrar ahora. La imagen y semejanza de Dios sigue en el hombre, solamente que ahora distorsionada, pero sigue en el hombre. Y cuando dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, no solamente fue Adán y Eva, sino que todos los que nacieron ahora, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque nacemos con una imagen y semejanza de Dios distorsionada por el pecado, pero se puede recuperar. Vamos a ver por lo menos lo que dice Génesis 1, 26 y 27, que ahí lo tenemos claro. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No vamos a decir qué es imagen y qué es semejanza, porque son también términos, hermanos, intercambiables que se pueden ayudar. La imagen es el reflejo y la semejanza es parecida. Bueno. ¿Y qué le dice? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra. Aquí está hablando de un conocimiento que le da, de una capacidad que le da, que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 5, 1 al 3, y ahora no te lo sorprende porque ahí el que acabamos de leer, el hombre era perfecto, ahí no había pecado. Pero en Génesis 5 ya el hombre ha pecado. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, note, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, Adán. Adán tuvo un hijo y tuvo varios hijos, y ellos fueron hechos conforme a imagen y semejanza de Adán. ¿Y Adán cuál imagen y semejanza tenía? La de Dios. Ahora note lo que dice Génesis 9:6. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
O sea, y esto es impresionante, está diciendo, no vayas a quitarle la vida a otro ser humano, porque si usted le quita la vida a ese ser humano, usted mete problemas con Dios. ¿Por qué? Porque usted está matando la imagen y semejanza de Dios. Hermano, cuando yo miraba esto y me adentraba, yo decía, Señor, ayúdame a apreciar más a mis hermanos y aún a los impíos, a los hombres, a los seres humanos. Porque esos seres humanos, aunque usted lo vea, hermano, degradado debajo de un puente, durmiendo en las calles, ese ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios. Y yo no puedo atentar contra la imagen y la semejanza de Dios. Si entendiéramos esto, hermanos, evitaríamos aún los pleitos. Porque a veces las discusiones, las peleas que se dan, es atentar, ofender a la imagen y semejanza de Dios. Yo me quedaba estupefacto en esto y decía, uy, Señor, ¿cuál error hemos cometido? Porque a veces pensamos que ese no tiene la imagen y la semejanza de Dios, la tiene. Y por eso merece un respeto. Ahora, imagen y semejanza, que es parecido a Dios moralmente, sería una definición, no ontológicamente. Otra vez, ¿qué es la imagen y semejanza? Esto hay que tenerlo claro. Cuando Dios hace al hombre imagen y semejanza, es parecido espiritualmente a Dios, no ontológicamente. Cuando hablamos de la parte ontológica, estamos hablando de la parte física. Es decir, imagen y semejanza no es que ahora usted va a decir, ay, Dios tiene una cara como la mía, Dios tiene un cuerpo como el mío. A eso no se refiere. No se refiere a la parte material, se refiere a la parte espiritual. Y como habíamos hablado en otra ocasión, más está hablando del carácter, de la moralidad de Dios, y sí lo vamos a ver ahora. Ahora, esa imagen entonces quedó distorsionada por el pecado, pero es restaurada en Jesucristo, mis amados hermanos. Miren lo que dice la Escritura en Eclesiastés 7:29, que pues ya lo conocemos y hay que llevarlo siempre. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, digámoslo a imagen y semejanza, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fue el hombre el que se corrompió. Y entonces el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, pero distorsionada. Y por esa distorsión del pecado es que lo primero que hace es que no quiere reconocer a su Creador, no quiere someterse a su Creador, no quiere hacer la voluntad de su Creador, entonces se mira a sí mismo y se quiere complacer en sus deleites. Estos días que yo hablaba con una de mis hijas y con mis hijas, yo les decía la diferencia entre el querer y el amar. Y yo les decía, mira, el querer, precisamente cuando yo le digo a una persona te quiero, le estoy diciendo quiero lo tuyo para que me hagas feliz a mí. Es decir, entonces yo me quiero. No te quiero, más bien yo me quiero. Pero cuando digo te amo, la expresión es me voy a dar a ti para que tú seas feliz. Yo me sacrifico por ti para que tú seas feliz. Es decir, yo estoy buscando mi satisfacción. Pero el querer, estoy buscando mi satisfacción. Hazme feliz a mí. ¿No será que muchos de nosotros nos queremos? Nos queremos, entonces busco la satisfacción. ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me levanta a mí? ¿Qué me mantiene a mí? Pero amar es entregarse, es darse. ¿Cómo yo hago feliz a esa otra persona? Por eso yo digo esto, cuando una pareja se casa enamorada, se casa por amor y se casa para hacer feliz al cónyuge, no para hacer feliz yo. Pidámosle a Dios que nos ayude a reevaluar eso aún en la relación matrimonial. Esta imagen fue distorsionada, pero ahora viene algo poderoso. Fue recuperada por Jesucristo, hermanos. En Efesios 4:22 al 24 yo leo lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, note, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, note acá, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado ahora según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de una imagen recuperada o de una semejanza recuperada. O Colosenses 3:9 al 10 lo aclara más. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, note, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que ya vimos, el pecado distorsionó la imagen y semejanza en el hombre,
Pero la regeneración recuperó esa imagen, no plenamente, pero la recuperó y la sigue recuperando, hermanos. Tú y yo aquí en esta mañana, en este culto, estamos recuperando la imagen del Señor. Y esa imagen es ser cada vez más como Jesucristo. Entonces nuestras santificaciones pueden llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. Recuerde que habíamos dicho en Efesios 1:4, dice que fuimos escogidos para ser santos, pero en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es un cristiano entonces? Un cristiano es aquel que está recuperando la imagen que perdió Adán. Recuerde que hay, y lo vamos a ver ahora, pero hay dos cabezas federales. Los hombres o están en Cristo, bueno, o están en Adán, el primer Adán, o están en Cristo, el segundo Adán. La iglesia, el creyente, tú y yo estamos en Cristo, que es el segundo Adán. Y estar en Cristo, hermanos, es ser como Cristo. Cada día llegar a ser como Cristo. El varón perfecto que tiene la imagen perfecta de Dios es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. Así que el cristiano, además del servicio que veíamos el jueves, que Dios nos llamó y nos salvó para servirle en diferentes formas y cada uno de diferentes maneras, ahora el creyente está dentro de la congregación, aún dentro de los estudios, sus devocionales, su crecimiento espiritual es ser como Cristo, es recuperar esa imagen, hermanos. La sesión 3 entonces, ahora nos va a hablar de la integridad del hombre, es decir, cómo fue hecho originalmente el hombre. ¿Cómo fue hecho originalmente el hombre? Y entonces acá nos dice la sesión 3, capítulo 4, pero párrafo número 2, la sesión 3 dice, la integridad del hombre, ¿cómo fue hecho originalmente el hombre? Dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejado a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Esto lo hemos visto en teología, y los que estudiaron conmigo teología o doctrina de Dios lo saben mejor, pero quiero explicarlo brevemente. Ahora lo voy a ver en la Escritura. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, cuando Dios crea al hombre, lo hace imagen y semejanza, pero Él le pone la ley, su carácter moral, porque la ley es el carácter moral de Dios, Él la puso en su corazón. Lo vamos a ver ahora. Pero luego dice, y teniendo no solamente esa ley escrita en el corazón, sino el poder para cumplirla. Adán y Eva tenían el poder para cumplir esa ley moral, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, es decir, Adán se encontraba con una posibilidad de llegar a transgredir esa ley moral por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Esto lo habíamos aprendido. Adán estaba en una posición de inocencia, pero en una posición que podía ser mutable, es decir, podía cambiar. Adán era el único que tenía libre albedrío, porque Adán tenía la capacidad de no pecar y poder llegar a ser glorificado. Note, hermanos, Dios crea a Adán y a Eva, pero no lo crea glorificado. Lo crea libre, le da la libertad, él es libre allí. Pero el Señor le da la ley moral en su corazón, pero luego le da unas leyes positivas, podemos llamar una ley positiva, que ahora la vamos a ver, ahora la voy a leer. Esa ley positiva que tenía que cumplir. ¿Cuál era la ley positiva? Del árbol, no, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero Adán era tan libre, hermanos, que Adán podía escoger. Mire, hermanos, Adán tenía la capacidad de cumplir la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, Adán, y por eso tenía la capacidad de obedecer cuando el Señor le dio un mandato, una ley positiva para él en el pacto. Ese es el pacto de obras. En ese pacto de obras, o en ese estado de inocencia de Adán, él tenía la capacidad, hermanos, para no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si él no come de la ciencia del bien y del mal, él entra en un estado glorificado al comer del árbol de la vida. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque su estado era mutable. Era un estado perfecto, pero mutable, cambiable. Él comió y pecó, y por eso entonces su estado fue cambiable y entró en pecado, y ahí vienen las terribles consecuencias. Fueron creados entonces, Adán fue creado en integridad, en la ley, con la ley en su corazón y poder para cumplirla, aunque falló y desobedeció. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, a esto se le llama
un mandamiento positivo, porque no es cuando se habla de un mandamiento positivo, son mandamientos que Dios da estrictamente para un pacto. A usted no se le dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso fue para Dios. Y a ninguno del antiguo pacto se le dio un mandamiento como a usted se le dio. ¿Sabe cuál es el mandamiento positivo en el nuevo pacto? El bautismo y la cena. Es decir, tú y yo debemos participar de la mesa del Señor porque estamos en el nuevo pacto, y el nuevo pacto, además de que tenemos la ley moral de Dios que debemos cumplirla, hay un mandamiento positivo que Dios nos dio en el nuevo pacto, y es participar de la cena del Señor. Y no se puede violar. Cuando usted no participa de la cena del Señor, está violando el mandamiento positivo de ese pacto, la ordenanza. Entonces dice que le dice acá: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal, no comerás, note, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también así a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, esto es impresionante, porque este es el pecado. Mire, hermanos, ¿cuál es el pecado, por favor? Dios dio un mandato positivo para esa primera pareja: de ese árbol no coma, con una consecuencia: morirá. Ahora viene el diablo y le dice: puede comer, no morirá. ¿Qué le pasa al hombre? Que deja la palabra de Dios por la palabra del diablo. ¿Pero acaso eso no es lo que está haciendo el hombre hoy día? ¿Acaso hoy día las personas no están rechazando la Biblia, no están rechazando el Evangelio, no están rechazando a los cristianos sencillamente porque vienen a hablar de parte de Dios y quieren vivir como Dios dice en su palabra? Pero como el hombre quiere vivir a la merced de su propio corazón, eso es lo que el diablo les está diciendo, y ellos están obedeciendo al diablo. El pecado no es otra cosa que obedecer a Satanás, al diablo. Ese es el pecado. Así que tú y yo no podemos, hermanos, lidiar con eso. Ni siquiera entrar allí a escuchar ni siquiera sugerencias del diablo. Para nosotros, hermanos, es el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso oraba al comienzo: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Necesito tu reino en mí, para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Y esa es la vida del cristiano. Pero usted mira el mundo está bajo Satanás, y obedece a Satanás. Adán y Eva quedaron allí sometidos por obedecer al diablo. Mire lo que dice Romanos 12 y 15. Aunque esa es la ley positiva que él desobedeció, pero yo quiero explicarle esto. Usted lee la Biblia y usted ve a Adán y Eva desobedeciendo una ley que era para él nomás: no coma del árbol de la vida. Pero la pregunta es, y es impresionante porque es lo que estamos viendo ahora en el decálogo en el seminario, pero a mí me impactó cuando un autor, y yo lo leí esta semana, que él decía lo siguiente: cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal, y si usted comienza a analizar, él violó los 10 mandamientos. Y él yo no tengo tiempo para escribir eso ahora, pero él comenzó a escribir cada mandamiento y ver cómo Adán y Eva los habían desobedecido. Ahora, esos mandamientos, porque alguno está aterrado aquí: ¿cómo así? Luego no fue Moisés el que Dios le dio la ley, y las 2 tablas, y eso no fue como 2000 años después de Adán y Eva. Eso es lo que quiero mostrarle ahora en Romanos 2:15 al 17. Romanos 2:15 al 17, Romanos 2:12 al 15, perdón. Romanos 2:12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado. Ahora, cuando aquí dice sin ley, se refiere a que no tenían las tablas de la ley, o no tenían una ley escrita como tú y yo las tenemos. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y dice la gente: ¿cómo así? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, lo leía ahora Robin, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, note, los gentiles no tienen ley, ¿cómo así? A ver. No tienen la ley escrita. Eran los judíos, Dios le dio la ley a los judíos, no a los gentiles. Escrita en las 2 tablas, por eso dice aquí: porque los judíos, ¿a dónde voy? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vamos a ver.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, y por favor, y esto es impresionante, cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí y le dio las tablas de la ley y él escribió los 10 mandamientos, porque el Señor los escribió primero con su dedo, luego Moisés lleva las tablas y las parte, porque el pueblo se había corrompido. Ahora Dios lleva a Moisés otra vez y le dice, ahora escríbalas tú, y Moisés tiene que escribirlas. Hebreo dice que fue por ángeles. Bueno, está bien. Esa ley que escribió Moisés, esos 10 mandamientos, esas 2 tablas que están aquí, están hablando del carácter moral de Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, en su corazón le implantó esa ley moral, el carácter de Dios. Esa es la razón por la cual usted puede encontrar Abraham mintió y fue un pecado. Muchos cometieron adulterio y aparece y la registra la Biblia como pecado antes de Éxodo 20. Es decir, toda esta gente quebrantó los 10 mandamientos y les consideró como pecado. Porque es que, hermanos, la ley ya está escrita en el corazón de los hombres y allí solamente se le dio una ley física para que la vieran. Y cuando yo miraba eso, yo decía, oh, tremendo. Hasta puse en el foro que tenemos un concepto, no sé si esté bien, pero yo puse algo así y dije, uy, tremendo esto, porque me acuerdo, todavía en mi tiempo, obviamente, no tanto, pero todavía, porque yo recuerdo a mis abuelos, ahora a mi papá, a mi mamá que me decían, no, anteriormente la palabra sí valía. Es más, anteriormente los contratos eran verbales, ¿sí o no? Ahora no, ahora la palabra no vale, no sirve. Ahora usted tiene que ir a una notaría y poner tantas firmas y tantos testigos y un documento allí, y aún así lo violan. Entonces yo decía, ay, eso es como parecido. De pronto estaré errado, pero lo asemejé a eso. Dije, o sea que antes ellos tenían la ley en su corazón y esa palabra valía, obviamente la violaban también. Y el Señor dijo, no, esta gente como que se olvida de mi ley, entonces ahora la voy a escribir y la pone en un documento. Y tenemos la palabra de Dios, hermano, acá. Miren, esa es la razón por la cual ninguna persona se puede excusar. Ninguno se puede excusar. No, pero es que ese indio por allá nunca conoció la Biblia. ¿Y acaso es que Dios lo hizo diferente? Dios lo hizo igual que a usted, le implantó una ley en su corazón. Por eso es que esas culturas saben qué es bueno y qué es malo. Precisamente por eso. Y por eso los impíos, aunque era Israel el que tenía la ley escrita, pero los impíos hacían cosas de la ley. ¿De dónde salió todo eso? El famoso código de Hammurabi, ¿qué es? Hammurabi. ¿De dónde salió todo eso? Muchos dicen que obviamente se copiaron de la ley de Dios, pero bueno, como haya sido, pero igual esta gente defendiendo la moralidad y todo, es porque hay una ley que está en sus corazones. Obviamente esa ley no salva a nadie y por eso tuvo que venir Jesucristo. Bien, otro punto acá es que todos los hombres pecaron en Adán y son pecadores irresponsables. Entonces Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en 1 Corintios 15, 46 y 49 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tal también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero él cayó y al caer se corrompió de tal manera que hubo la necesidad del segundo Adán para restaurarle esa imagen y semejanza que es la que estamos viendo acá. Y por eso dice, como son los terrenales, como es el primero que va a encontrar de Dios, como fue Adán, así son los terrenales, pero como es el segundo Adán, Cristo, que viene del cielo, así son los creyentes, en este caso los espirituales. Bien, quiero pasar ahora al párrafo número 3, porque ya se me va el tiempo. Y en este párrafo número 3 vamos a ver que hay un punto de apoyo en cuanto a la creación. Párrafo número 1, ¿qué fue lo que vimos? La creación en general. Párrafo número 2, que vimos la creación del hombre y habla más o menos cómo fue creado. Párrafo número 3 es un punto de apoyo de la creación. Y dice así ese párrafo número 3. Además de la ley escrita en sus corazones, que ya lo vimos,
recibieron un mandato de no comer, ya me adelanté, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Ya le había dicho, eso es lo que se llama una ley positiva, es decir, ellos estaban en un estado de prueba. Dios pone a Adán, pero lo pone en un estado de prueba. Hermano, ¿qué responsabilidad tenía Adán? La diferencia entre Adán y nosotros es que Adán no tenía pecado, pero Adán sí fue creado propenso a pecar. Ahora, cuando entremos a la glorificación, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a estar superior a Adán, porque vamos a estar en un estado glorificado. Por favor, otra vez, cuando Adán fue puesto en el Edén, fue puesto perfecto, fue puesto sin pecado, él no tenía naturaleza pecaminosa, pero él fue hecho libre. Es decir, él tenía la posibilidad de pecar o no pecar, dependía de él. Y Dios le da un mandato positivo, que es no coma del árbol. Él, al desobedecer, pero él era nuestro representante, es muy importante eso. Mucha gente que no le gusta eso, no, y si Adán pecó, ¿por qué me van a culpar a mí del pecado de ese señor? Porque es que él era nuestro representante. Otra gente se ha atrevido a decir, hombre, si me hubieran puesto a mí, yo no hubiera comido del árbol. Hermano, mire, no hablemos, no digamos nada. Además usted está hablando y yo estoy hablando de una parte corrompida, porque nosotros estamos corruptos. Adán estaba en perfección, pero Adán fue puesto como nuestro representante. Hermano, si Adán fallaba, fallábamos todos. Si Adán pecaba, pecábamos todos. Así que por eso vimos ahí el pecado entró en el mundo por un hombre. Y eso hay que aceptarlo, y la gente no lo quiere aceptar. La gente dice, no, mi pecado no, el pecado de Adán, pecado original. Yo soy pecador porque en Adán yo soy pecador. Y nací, obviamente, pecador. Ya dije la ley positiva. Lo leo rapidito, dice en Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, y ahí él era feliz. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, bueno, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten que eso es impresionante, de todos los árboles del huerto podrás comer, hermano. Imagínense un huerto con la cantidad de árboles frutales, Con todas las frutas que conocemos. todo, hermano, pero el Señor le da un mandato. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Con eso era suficiente, pero luego le da una advertencia, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán, Dios mío, uno dice, ¿qué le pasó a Adán? El 99.99% era comestible. Sí, él podía estar feliz con eso. Al permanecer entonces en el huerto en obediencia, eran completos y felices. Ahí estaba la felicidad. Le voy a leer estos versículos. A ver, ¿cuál es que voy a leer acá? Porque este se me está... Bueno, Génesis 1, 26 al 30. Mire cómo estaban ellos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Note lo que Adán tenía en los peces del mar. Adán, ¿estás ocupado ahí? En las aves de los cielos, ahí, ¿cómo es esto? Pero él podía señorear en las bestias. Adán señoreaba en las bestias. Adán controlaba ese león, esa fiera, dice aquí. ¿Qué más hacía? En toda la tierra podía controlar, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No le tenía miedo a la culebra, la podía gobernar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay, que da fruto, que da semilla, será para comer. Toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Era infeliz en ese huerto Adán? La única restricción, pequeñita, mire, ni se asome por allá. ¿Para qué me voy a asomar? Pero hermanos, recuerde, él no tenía naturaleza pecaminosa. Él no fue tentado de adentro. Satanás, en forma de culebra, tuvo que buscar a la mujer, y a través de la mujer trancó con Adán.
Nosotros estamos en una desventaja, porque la tentación está de adentro. Satanás ahora nos puya desde adentro. Y aunque él no era atraído desde adentro, ahí estaba el árbol, no, era no acercarse. Y nosotros que somos atentados de adentro, ¿por qué nos acercamos a ese árbol? Yo aprendí eso. Y una vez les dije aquí, mi hija la mayor, no le gustaba cuando yo, no sé ahora, cuando yo decía eso. Yo me cuido en mi área sexual y por eso voy con mi esposa a todo lugar. Porque yo sé cómo soy. ¿Por qué me voy a acercar a ese árbol? Si yo sé que internamente soy atraído y seducido. Si usted, hombre, tiene una esposa y hay otra que le está llamando la atención, ¿por qué coges ese celular a mandarle emoticones que son? Caritas y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué habla más de lo que tiene que ser? ¿No ve que por ahí se está acercando al árbol? ¿Amén? Amén. Mujeres también, ¿no? Entonces el hombre finalmente cayó y transgredió el mandato y hermano, se cerró la bendición para la humanidad, para toda la humanidad. Mírenme aquí que le voy a leer esto que es impresionante, no se vaya sin esto. Génesis 3, 17 al 24. Mire la terrible consecuencia de Adán haber caído. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre la misericordia y a su mujer túnicas de pieles y los vistió porque estaban desnudos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Note. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre, por favor hermanos, el hombre fue expulsado del paraíso a la misma tierra donde fue tomado. No me venga a hablar ahora. Ay Dios mío, me meto en problemas otra vez. De animalistas. ¿De qué más? Ecologistas. ¿De qué más? ¿Sabe? Vea, le voy a decir una cosa. Yo me quedo aterrado aún con estos animalistas, porque había alguien que decía: es que ahora un perrito o un gatito hace parte de la familia. El aborto. Y yo, exacto, mire, hay niños aquí en Colombia que se están muriendo de hambre. Y la mayoría de la gente tiene un perro y un gato dándole lo mejor. Que el planeta se va a acabar. ¿Qué es que guardemos? ¿Cómo se llama eso? No es que esté en contra de eso, hermanos, pero todo esto es causa por el pecado del hombre. La tierra está gimiendo con los dolores de parto, y por más ecologistas, animalistas y todo lo que haya, esto no va a cambiar, porque esto tiene que llegar a destrucción por el pecado del hombre. La Biblia sí me registra que habrá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Deje usted estar defendiendo tanta cosa, mano, y métase más bien con el Señor. Y ya hasta Santa Teresa me volví diciéndole mano. Ahora note esto, hermanos, y ya para ir terminando. Dios en Cristo, es decir, el Adán que no falló, nos llevará de nuevo a este estado
aunque glorificados, es decir, ya no tendremos posibilidad de pecar. Hay un regreso, hermanos. El hombre pecó y fue expulsado del paraíso, pero hay un regreso, y en Romanos 5, 18, 19 yo leo lo siguiente: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. De regreso al paraíso en Cristo Jesús. Amén. Y termino leyendo esto porque lo escribí. Aunque en Adán caímos, se deterioró la imagen y semejanza de Dios en nosotros y perdimos el paraíso, en Cristo hemos sido justificados. Hemos venido a recuperar la imagen de Dios y vueltos al paraíso. Amén. Así que, hermanos, la humanidad está en dos Adanes. Está el primer Adán y está el segundo Adán. El primer Adán falló y con él los que se queden ahí van al infierno. El segundo Adán, que es Cristo, no falló y los que estén en él por la fe vamos para el cielo. Amén. Usted estaba y yo estaba en el primer Adán, pero por la fe salimos del primer Adán para el segundo Adán, que es Jesucristo. Amén. Porque hay que predicar el Evangelio. Prácticamente es un traslado, diciéndole a la gente: salir de ese primer Adán y pasar al segundo, si quieres ser salvo. Ese es, porque en Cristo hay salvación, mis amados hermanos. Amén. Amén. Ok, vamos a terminar aquí. Vamos ahora. Soberano Dios.